grabar. Ahí. A ver. Ya. Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida a la segunda sesión de la temporada de diálogos en torno al libro y la lectura, actividad organizada por la Escuela de Literatura de la Universidad Finisterrae. El propósito de este espacio, por ahora virtual, es dar a conocer distintos proyectos literarios, poéticos, artísticos, editoriales, curatoriales y de investigación, a partir de un diálogo abierto en el que personas provenientes de distintos contextos conversen a una temática en particular. Y el día de hoy nos acompañan Ana María Massa y Loreto Casanueva, profesoras de nuestra escuela, que van a conversar en torno a la Divina Comedia de Dante, entendiéndola como el viaje de un maestro y su discípulo a través del conocimiento humano, desde la inicial perplejidad hasta los límites del entendimiento, desde el infierno al paraíso. Así que muchas gracias a todos por su asistencia y participación, y los dejo entonces con Loreto y Ana María. Gracias, Megumi, por la presentación y gracias a todos por conectarse a esta conversación que va a tratar sobre la Divina Comedia en particular como esta epopeya de aprendizaje, en conmemoración del 7º aniversario de la muerte de Dante, que va a suceder en septiembre de este año, pero ya las celebraciones se están realizando, y como universidad y escuela sobre todo nos parecía que era importante sumarnos también a estas festividades. Y con Anita María hemos conversado en varias ocasiones sobre la Divina Comedia. Imagino que muchos y muchas de los asistentes también han tenido el privilegio de escucharla en sus clases. Ana María es especialista en literatura medieval y imparte cursos de literatura medieval, Renacimiento, Barroco en nuestra escuela. Y la verdad es que hablar sobre la obra de Dante es un desafío gigantesco, y por lo tanto con Ana María estuvimos pensando cómo emprender esta conversación, y nos parecía interesante que una de las hebras que podíamos tomar para empezar este diálogo es conversar antes de la Divina Comedia como esta epopeya de aprendizaje, en torno más bien a la formación de Dante como un estudiante y como un estudioso. Y entonces me gustaría que, Anita, pudiéramos partir por ahí la conversación, considerando sobre todo la importancia que tiene el contexto universitario en la formación de Dante como lector y como escritor. Y en ese sentido, me encantaría que nos contaras qué tipo de estudiante era Dante y cómo es que esas prácticas lo llevaron a emprender esta tremenda obra que hoy día nos reúne. Muy bien, Loreto, gracias por la línea que me estás planteando, que consideramos que no era de las más conocidas también de Dante. Y muchas gracias a todos, que veo que es un grupo numeroso, ¿no?, que están interesados por este texto que tiene ya más de 700 años. Pero las grandes obras de la literatura, a diferencia de la técnica o la científica, que se van sustituyendo unas a otras, o sea, hay una vacuna buena, pero luego aparece una mejor que desplaza a la anterior, ¿no? Hay un auto interesante que desplaza al que ya estaba. En cambio, las grandes obras de la literatura, del arte, son todas equivalentes, y hay algunas que son absolutamente extraordinarias por la multiplicidad de significaciones y posibilidades de recepción que tienen. Y este es el caso de la Divina Comedia. Entonces, la Divina Comedia es realmente un proceso de aprendizaje de un individuo en la mitad de su vida, perdido, según nos plantea este narrador personaje, que quiere entender el mundo, y para entender el mundo tiene la posibilidad de entender la vida de ultratumba. ¿Qué es lo que ocurrió con Dante para que pudiera escribir esta obra, que es una obra compleja? O sea, no es una obra de
acercamiento fácil. Incluso si uno no tiene una buena edición con nota, se le hace bastante oscura. O sea, la selva oscura que dice Dante es la que caemos leyendo la Divina Comedia. Yo creo que en mi adolescencia, siempre un poco pretenciosa, ¿no? Empecé con la Divina Comedia y no. Y lo mismo me ocurrió con el Fausto de Goethe, ¿no? Son obras que uno tiene que leer ya con cierto reposo intelectual y no tratando de seguir una línea de acción o una línea narrativa. Esto es de múltiples significaciones que verso a verso se van sumando, por eso que es bastante compleja la obra. ¿Qué es lo que pasó con Dante? Dante vivió en un momento de la Edad Media privilegiado por las transformaciones que ahí se produjeron. Él nació en 1265 en Florencia. Florencia era una de estas ciudades-estado con un gran desarrollo económico en ese momento, gran desarrollo económico, según distintas versiones, bueno, corresponde al origen del capitalismo. Se desarrolló todo una línea mercantil de un gran comercio, una gran fabricación de productos nuevos, que no existían antes, y además un desarrollo de la banca, que es lo que daría el origen al capitalismo, que tiene que ver con los préstamos, ¿no? Y los préstamos y lo que ha llegado hasta nosotros. O sea, nosotros somos herederos absolutos de esta condición del gótico, que es el periodo del siglo XIII, en que se desarrolla grandemente la ciudad, se desarrolla una pequeña industria, diríamos hoy día, que son los grandes talleres manufactureros y el gran comercio internacional. Y junto con eso la banca organizada a través de los préstamos, ¿no? Los préstamos que se mantiene hasta hoy. O sea, que cuando se habla de que no hay que destruir, hay que tener un poco de calma, ¿no? En estas estructuras que se crearon hace 800 años, en este caso. Y ahí nació Dante en una familia de comerciantes ricos y tiene que haber tenido un gran interés intelectual, porque en Dante se suman, así como en otros grandes autores, como podemos ver el caso de Sófocles en la griega clásica, ¿no? Que son estos individuos comprometidos con la política de su ciudad, Atenas en un caso, Florencia en el caso de Dante, o bueno, Virgilio con Roma. O sea, hay siempre en estos grandes autores, curiosamente, ¿no? Una cercanía muy grande de buscar la transformación política, hacer reflexión política y al mismo tiempo desarrollar el arte, la poesía. Él es un hombre que tuvo un conocimiento profundo del latín, no el latín medieval, que era el que se transmitía de manera litúrgica, sino un latín académico basado en todos los textos latinos, y en latín escribió incluso obras, su obra más importante sobre política y filosofía, que se llama De Monarquía, la escribió en latín. Y es una obra tan interesante, a propósito de esto que les digo, que en esa obra él propone, en 1311, la separación de la Iglesia y el Estado, que era una pugna política muy importante por la injerencia del Papa, la pelea con el emperador del Imperio Romano Germano. Se sabe que él fue discípulo del más importante profesor de lengua, diríamos, de latín y de todo lo que esto estaba asociado, en Florencia, que fue Brunetto Latini, que era, bueno, el genio. Es como, no sé, yo siempre, uno lo puede asociar con el caso de Andrés Bello en Chile, o sea, los que tuvieron el privilegio, yo hubiera querido, ¿no? Porque Andrés Bello también dio clases particulares, o sea, no siempre fue profesor, no fue el rector de la Universidad de Chile. Conversábamos con Loreto el otro día que, bueno, yo soy una bellista, ¿no? de mi estudio de la gramática, yo fui una admiradora profunda de la gramática de Bello, aplicándola. Y Bello
en su época de agonía, cuando estaba tan enfermo, en medio de la fiebre, tenía como las imágenes de los textos de la Eneida y de la Ilíada, y entonces estaba recitando, según comentó una de sus nietas, recitaba en latín la Eneida y en griego la Ilíada. Entonces, si alguien tuvo el privilegio de tener a Bello, es como lo que correspondía en esa época de Brunetto Latini. Estudió en su casa, ¿no? Porque esta familia rica, porque en Florencia no había universidad, pero el siglo XIII es el siglo de la gran creación de las universidades. Es justamente un siglo de conocimiento, de transformación, que van a estar tanto en Bolonia como en París, que París va a ser Bolonia va a ser la gran universidad de la ciencia, y París la de la teología y la filosofía, donde va a ser profesor, bueno, nada menos que Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, se sabe de Dante que él estudió con Brunetto Latini. Ya les voy a comentar después, a propósito de los maestros, qué pasa, porque este personaje aparece en la Divina Comedia. Desde este conocimiento muy joven viajó por Provenza, que era la zona de la gran creación poética de Francia, con las transformaciones del amor cortés, y estudió filosofía en una escuela especial de filosofía que había en Florencia, que era religioso, que estaba en la iglesia de Santa María Novella, que esa es la iglesia, una iglesia maravillosa en Florencia, que es donde sitúa Boccaccio a su personaje, que se encuentran en la iglesia de Santa María cuando deciden irse fuera de Florencia para contar historias y superar la peste. Entonces, ese era un centro también de reflexión, pero con los monjes, no era laico. Tuvo conocimientos de prácticamente todas las áreas posibles de esa época, ¿no? Se preocupó específicamente de la filología, de la historia de la lengua, desde sus conocimientos del latín, hacia las variantes que tenía el latín romance en el siglo XIII en Italia, y donde escribió además en latín otra obra que se llama De Vulgaria Eloquentia, ¿no? Donde establece y analiza todo el sentido dinámico de la lengua. Y propone justamente lo que él va a llevar y que va a conseguir, o sea, este es un proyecto que le resultó muy bien. Él propone que de las 14 versiones del latín que se daban en ese momento en Italia, una de ellas tenía que transformarse en una lengua unitaria desde la lengua vulgar, como se planteaba en la época, que va a ser el toscano. Y por eso que él escribe la Divina Comedia en toscano, que es el italiano hoy día, ¿no? Entonces, no se sabe, como les digo, de este profesor que fue tan importante, Brunetto Latini. Se sabe que estudió filosofía, se sabe de sus viajes por Francia, se sabe que tuvo relación con todos los estudios de la Universidad de París, donde estaba Santo Tomás y estaba Aristóteles. También de viajes a Sicilia, donde tuvo conocimiento de otras versiones con gran influencia árabe. O sea, fue desde muy joven, ¿no? Como que conectando con todas las posibilidades de centros culturales y aprendiendo de todo. Lo que ahora se ha determinado es que realmente además él estudió en la Universidad de Bolonia, porque estuvo 5 años que en Florencia, de los textos que quedan en relación a su vida, no hay información, pero sí se sabe que estuvo en Florencia. Y Florencia en ese momento era una facultad, tenía la universidad, perdón, en Bolonia, de Florencia se fue a Bolonia, la primera universidad. Y
en esta universidad tendría cursos de distintas líneas, porque se estudiaba leyes y se estudiaba medicina. Era la facultad más importante de medicina de la Edad Media. Y ahí es posible que él además estudiara medicina, porque el profesor más importante de esa facultad de medicina en los años de Dante, que sería cuando él estuvo en Bolonia de 1285 a 1290, era profesor Taddeo Alderotti. Y Taddeo Alderotti fue un revolucionario en la época. Yo se lo estoy nombrando porque a mí me emocionan estas cosas medievales, ¿no? Que se han ido olvidando, pero que son la base del conocimiento actual. Porque él estableció la medicina clínica en una época en que eran como casi con rezos o con muy pocos elementos se hacía. No se hacía diagnóstico médico, y él inició el diagnóstico médico y empezó a hacer las primeras disecciones de los cuerpos, cosa que tampoco se hacía antes de ello, antes de Taddeo. Y Taddeo está nombrado, entre otros de los grandes maestros, también en la Divina Comedia. Entonces, y no lo pone en el infierno como va a poner a Brunetto, el pobre Brunetto, pero por otras razones, ¿no? Y Taddeo está como un símbolo de sabiduría y de admiración que se entrega en el canto, en uno de los cantos del paraíso. Oye, Anita, disculpa, que sabes que encuentro súper interesante ese tema que estás tocando, porque en el fondo te has referido a estos dos maestros, un maestro de la lengua, ¿no? Pero este otro maestro del ámbito de la ciencia, y si en algún momento quieres también sería interesante conocer esa confluencia en la Divina Comedia, porque o sea, ahora que lo mencionas, ¿no? Toda esta dimensión de la disección de los cuerpos, me imagino que de alguna manera tiene que haber impactado en Dante a la hora de representar Claro. ciertos castigos en ese En el infierno, espacio claro. en particular. Claro, y lo que tiene que ver con la tortura del cuerpo, ¿no? El sentido de la memoria del cuerpo, que es lo que predomina como el gran dolor en el infierno, y cómo esto se va transfigurando hacia otra zona que se va perdiendo la memoria del dolor, por ejemplo, y que se convierten en espíritu y finalmente en luz. Entonces está todo el proceso, ¿no? Desde el fuego que quema, desde las heridas que hacen los monstruos, ¿no? Que van sacando los trozos del cuerpo, y hasta el individuo que asciende, y siempre asciende por un guía, o sea, él solo no asciende. Eso es lo extraordinario que tiene la obra. Entonces ahí se da como este paso que sería desde un sentido del cuerpo del dolor y la superación del dolor, que está basado, esto te digo es una de las últimas teorías que hay, que debe haber estudiado medicina en Bolonia, porque era tan inquieto de mente, dirían, como de un niño, ¿no? Que quería saber de todo, porque realmente él sabe de todo, porque lo que estudió, eso no se sabe dónde, si fue en la universidad, con maestros, pero era experto en astronomía, ¿no? Y toda la aplicación de las teorías de Ptolomeo es todo lo que estructura o sea, el canto último, el del paraíso, está todo basado en la teoría de Ptolomeo, que se suponía que era la verdad absoluta, ¿no? Entonces, miren, a propósito de este médico, que fue, ya les digo, el más importante de ese momento, porque coincidió Dante con el desarrollo de las universidades, ¿no? De la difusión, de la relación de distintas zonas europeas, que se dio justamente en el siglo XIII, el siglo de la formación de Dante. Porque dice en relación a Taddeo, lo pone en el paraíso, lo nombra en el paraíso, y en la Divina Comedia todo es simbólico, o sea, son simbólicos los números, es simbólico cómo termina cada canto, esa es la visión medieval que tiene. Y de Taddeo dice, por
justamente por Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Santo Domingo de Guzmán, el fundador, que fue el gran santo de las órdenes mendicantes, ¿no? El de los dominicos, o sea, el fundador de los dominicos, una de las órdenes más importantes en la historia europea y hispanoamericana. En relación a Santo Domingo de Guzmán, dice que podría haber seguido yendo en pos de Tadeo, gran fama habría conseguido si hubiera querido ser médico, porque en el siglo medieval, se era médico o no ha variado mucho, o sea, uno era o abogado o era médico, y con eso tenía asegurado su trabajo y ganaban ya mucho dinero, porque Tadeo se sabe que era muy humilde, era de una familia campesina y fue tan brillante que terminó muy rico, ¿no? Entonces él, hablando de Santo Domingo de Guzmán, dice que no siguió la línea del gran Tadeo, que le habría dado gran fama y riqueza, y todo, sino, bueno, se dedicó al sacerdocio. Entonces, esa visión de estos maestros, que no es casual, o sea, él conocía a este Tadeo y va a influir en una perspectiva que es justamente de un conocimiento médico, bueno, básico, porque la medicina del siglo XIII, cuando estudió, no tiene relación. Pero miren, era tan importante, esto es un elemento de apoyo, pero personal, pero bueno, yo como vivo la literatura y la cultura de manera como apasionada en mi práctica de vida, ¿no? Yo fui a Bolonia, claro, a conocer la universidad, porque además ahí hizo clase Humberto Eco, ahí estuvo Pasolini, o sea, la universidad, bueno, Francisca también, que estuvo en Bolonia, entiendo. Y está construido un par de siglos después la gran sala de anatomía de la Universidad de Bolonia, que está hecha toda en madera y que es extraordinario, donde se hacía la disección de cadáveres, que no era común en el resto de Europa. Ya esa es una obra de comienzo del siglo XVI. Pero el origen de todo ese conocimiento está en este maestro el maestro de Dante. Ahora, se sabe también que a Alderotti, Tadeo, le interesaba tanto la filosofía que hizo una traducción de la Ética a Nicómaco de Aristóteles del latín al italiano. Y Dante se la critica, porque así como considera que él era un gran médico, considera que no era un traductor tan perfecto para este Dios que él tiene, que es Aristóteles, porque era aristotélico sin ninguna medida. Eso era Dante, ¿no? Entonces, Alderotti, Tadeo Alderotti, llegó también a Aristóteles porque tiene sus textos, planteamientos en la física y en otros, ¿no? De anatomía y fisiología. Pero lo que tradujo, vean esto, lo que tradujo fue la Ética a Nicómaco, criticada por Dante, ¿no? Se supone entonces que estudiaría medicina porque cuando él se presentó al gobierno de Florencia, que tenían que hacer un concurso y rendir exámenes de conocimiento, porque entraban por los distintos gremios. Podían entrar como abogados o notarios, había otros de comerciantes, había otros de peleteros incluso, la importancia del cuero, ven ustedes, el gremio de los peleteros tenía tenía cupos en el gobierno de Florencia. Y Dante se presentó por el cupo de médico y apotecarios, los boticarios y los médicos. Y tuvo que rendir un examen y nadie lo criticó. O sea, no es que se hubiera conseguido, porque además las peleas políticas eran terribles en esa época. O sea que él tiene que haber estudiado también medicina. Nunca ejerció o parte del conocimiento. Entonces, esto es para plantear de qué manera tenía un interés por todo lo que fuera el conocimiento.
Claro, y que de alguna no manera es solo. también está adelantando los cambios de paradigma que se van a vivir en el conocimiento hacia el Renacimiento. O sea, en ese Claro, sentido, claro. Dante como esta especie de bisagra entre el mundo medieval y el mundo humanista renacentista con esa visión integral del estudio, ¿no? Claro, pero lo que es interesante es la suma de todos los elementos que se dan de manera como en una especie de sincretismo, porque va a tener influencias de la cultura árabe, muy importantes, ¿no? Incluso se ha estudiado y se ha demostrado ya que la base de la Divina Comedia es un texto árabe que se tradujo al latín en el siglo XII, de un escritor andalusí, ¿no? De la zona de Murcia, que hace el relato de Mahoma al mundo de Ultratumba. Y va a seguir los mismos pasos que están descritos en la Divina Comedia. O sea, hay un estudio famoso ya de un arabista español que plantea esto. O sea, no es que inventara, no estaría la base ahí porque Brunetto, además, su maestro, fue a la zona de Murcia, lo que era el reino de Granada, estuvo en España, o sea, en Toledo, y Brunetto, su profesor, que en una ciudad tan chica como Florencia seguiría hablando con Dante, ¿no? Conoció este texto árabe. Entonces, por eso que en la Divina Comedia lo que existe es ese proceso, hay una ruta que es una ruta de aprendizaje y de explicación del mundo. O sea, desde el momento en que no se entiende el mundo, cuando parte el personaje, y que necesita una guía. Pero lo emocionante es que la guía que se le aparece es justamente su poeta admirado, o sea, porque la admiración de Dante por Virgilio es absoluta, ¿no? Es como la que tenía Andrés Bello, por eso que me lo recuerda. Sí. Y aparece Virgilio, y entonces es tan interesante, espérense que tengo el texto, porque yo se lo había puesto, pero se me olvida, dice. Todo lo que es la relación de este alumno, ¿no? Con este maestro, que un maestro además que está condenado a no terminar el camino del discípulo porque el maestro no es cristiano. Entonces este maestro no puede terminar y va a estar desterrado del verdadero conocimiento. Esa es como la tragedia que también nos está planteando la obra. Este maestro que lo lleva, lo acompaña, le explica todo en el infierno y casi todo el purgatorio, pero por no pertenecer al mundo cristiano va a tener que entregarle a otro, ¿no? El camino para acompañar a su discípulo, porque ya, y esto es maravilloso también en la obra, porque hasta el momento en que el canto 30 del Purgatorio, en ese momento Virgilio no puede seguir ascendiendo. Ustedes saben que la Divina Comedia plantea el descenso al infierno, que esto era la tierra, en la concepción esta cosmológica de Ptolomeo. La Tierra el centro, la Tierra redonda, porque se entiende desde antes y las personas no ignorantes de la Edad Media, todos sabían que la Tierra era redonda. Y sabían la medición exacta de la Tierra. O sea, hay un estudio de un matemático árabe del Califato de Córdoba que planteó con una diferencia solo de 16 kilómetros la circunferencia de la Tierra. Se equivocó de lo que él hizo, ¿no? En el siglo XII, 16 kilómetros, bueno, no tendría regla de cálculo ni nada parecido, pero, o sea, se sabía. Y de ahí que esta idea es la que toma, estaba
enterado perfectamente de la redondez de la Tierra y todo, de cómo cambiaban, es que esto es fantástico, cómo cambiaba, por ejemplo, el hemisferio norte y el hemisferio sur, que iba uno al revés del otro, ¿no? Que las estrellas nombra, por ejemplo, nombra la Cruz del Sur, que no se veía del hemisferio norte, pero sabía que existía, porque eran unas estrellas que se habían indicado a través de otros relatos, y en un momento, cuando salen del infierno, porque entran por Jerusalén al infierno, ahí caen y salen justamente al otro lado, las antípodas, ¿no? Y ahí salen. Y el cono que forma el infierno, después salen como por un río, es el cerro, es como la misma cantidad, el cerro por donde van ascendiendo en el purgatorio, que es como la tierra que le quitaron al cono, la que queda convertida en este cerro, donde en la última zona del cerro está el paraíso terrenal, el origen. Y entonces, bueno, vean ustedes cómo está planteando toda una visión, que es una visión de toda, de todo el universo, entendiendo que el universo gira todo alrededor de la Tierra, claro. Bueno, por eso que hay distintas informaciones, porque son múltiples, como esta, que hay 4 estrellas que están apuntando al sur, que no se ven de Italia ni de Europa, pero que había referencias que otros le habrían dado. Entonces, de alguna manera, esta condición de estudiante que tiene Dante es de todo. O sea, yo creo que él, con quien hablaba, con quien estudiaba, quien leía, iba incorporando todo ese conocimiento. Y luego se concentra en su gran obra, pero ahí lo fascinante es que no es el individuo, no es Eneas, ¿no? Eneas está indicado por los dioses, porque el modelo es la Eneida, claro. Los dioses le dicen que salga de Troya porque tiene un futuro mejor, que sería construir el gran imperio romano. Y aquí es la visión de un hombre atormentado, que no ha podido entender el sentido del mundo ni el sentido de su propia trascendencia. Y por eso que él va a necesitar una guía. Y lo maravilloso es que la guía que se le aparece es Virgilio. O sea, es la sabiduría, es la tradición, es la poesía, es también el individuo que estuvo como en cercanía con el mundo político de la época, ¿no? Porque él hizo relaciones, hay una serie de relaciones simbólicas de Virgilio, que unos lo entendían como la época de Augusto, otros lo entienden como está anunciando el nacimiento de Cristo, está anunciando no la grandeza del Imperio Romano, sino que la Edad Media se entendía que estaba anunciando la grandeza del gran imperio del Papa. Entonces, Virgilio es justamente la unión entre ese mundo de gran conocimiento de la gloria de Italia también, porque aquí no es que acogió a un, no sé, pues no buscó un griego, ¿no? Porque Aristóteles tiene gran admiración, pero no lo guía Aristóteles. Aristóteles está en una zona, porque además esto es emocionante, bueno, a mí me emocionan esas cosas, de ver cómo la relación afectiva que él tenía con sus maestros, que los maestros no son exactamente siempre el que va guiando o acompañando o hablando con el estudiante. El maestro puede ser pasado, que uno descubre y se convierte en el gran maestro, ¿no? Los discípulos que pueda tener un gran profesor o un gran escritor no tienen por qué ser los coetáneos con ese personaje, ¿no? Sino que se dan mucho después. Esto yo tuve un gran maestro hace muchos años en la Universidad de Chile, y él decía que sentía que no había formado discípulos. Y entonces me dijo, pero usted, Ana María, ¿ah?
cree que siempre los discípulos tienen que estar cerca, porque yo pienso que no. Mire usted, el mejor discípulo de Jesucristo no fueron sus discípulos, fue San Pablo, que no lo conoció. Entonces él, cuando había escrito un libro, ¿no? Bueno, es como la fantasía del profesor. Pero eso maravilloso es lo que le ocurre aquí a Virgilio. O sea, imagínense, hay 1300 años de distancia entre uno y otro, pero lo que hace es tomar el modelo, el maestro, la sabiduría y además la admiración poética, porque una serie de observaciones que están en la Divina Comedia indican que es la lengua, es el estilo, es la perfección que tiene Virgilio lo que va asombrando. No solo el conocimiento se demuestra porque Virgilio le va explicando todo, pero el sumo, o sea, la condición de gran poeta, que es a donde quiere también llegar, llegar Dante. Claro. Bueno, no sé. Anita, ¿Sí? y ahora que estás tocando este tema sobre cómo la influencia que tiene Virgilio, ¿no? Como guía en este descenso al infierno, que imagino que es un tipo de relación que está modulada también por estos lazos intelectuales y afectivos que tenía el propio Dante con los maestros que nos nombrabas recién, con Tadeo, Claro. con Brunetto. ¿Qué pasa con los otros maestros que se le van presentando en el camino a Dante? Justamente en este punto en que Virgilio ya no puede seguir haciéndose cargo Claro. de la tutoría del Mira, poeta. aquí, claro, tiene que ver, es bien interesante porque tiene que ver como desde el pasado, donde el gran maestro es Virgilio, es el primer maestro, ¿no? Pero como Virgilio no es cristiano, al terminar en el purgatorio, que van ascendiendo ya hacia la zona donde está el paraíso terrenal, donde solo van a llegar los cristianos. Entonces, Virgilio se tiene que separar. Y esto significa que el intelecto, esta sería como la teoría, ¿no? Porque estamos ante un cristiano medieval, no estamos ante un intelectual laico romano, ¿no? Entonces, es el intelecto el que va ascendiendo a niveles más complejos de un conocimiento para el que están vedados otros, que sería el caso de Virgilio, ¿no? Porque este educar que van llevando Virgilio es como un guiar hacia adelante. Él va llevando, acompaña, mueve, ¿no? Va Responde. transformando a su discípulo. Y esto a través del infierno y luego del purgatorio. Y entonces, esta relación de maestro-discípulo, que aquí encontré la cita que le dice, tú sei lo mío maestro, ¿no? O sea, cuando lo veo, oh, es que tú eres mi maestro, eres el origen de todo mi conocimiento, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué es lo que se produce en la obra? En que llega el maestro a una zona donde no puede seguir acompañando, que además es normal, tiene que entregarle libertad, si nosotros lo vemos desde el proceso de aprendizaje, uno tiene que entregar la libertad al discípulo inicial para que él desarrolle, busque otros maestros y siga esta construcción de conocimiento. Entonces, ese mismo proceso es el que se presenta aquí, ¿no? Y es tan original como es que, bueno, lo que pasa es que son tantas las cosas que están en la Divina Comedia que no es fácil decirlas así en una hora. Pero la Divina Comedia tiene una estructura numérica de construcción, que eso era la forma normal del siglo XIII y XIV. Las obras de ese periodo
de la misma manera que las construcciones góticas, la construcción de una iglesia gótica se hace toda en relación a la simbología que existe. Por ejemplo, todas las iglesias van a tener forma de cruz, lo que antes no era, ¿no? Entonces, la simbología religiosa domina todo el mundo. Y desde ahí, que al perderse lo que fue la retórica latina de la forma, ¿no? De cómo se expone el exordio, después la enunciación del tema, la argumentación, todo lo que se había dado en la retórica latina clásica, eso se pierde en la Edad Media y se sustituye por una condición numérica. Entonces, es la simbología de los números con sentido religioso, las que van a definir cómo se estructura una obra. Y esto lo encontramos nosotros en una obra anterior a Dante, en el siglo XIII, que es Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo, cuando escribe una obra a la Virgen María, la estructura desde el número 5, que es el número asociado a la Virgen María. Entonces, todo va a tener los distintos elementos y van a ser o en número 5 o en 25, que es la perfección del 5, lo que va a estar. Y en Dante lo que tenemos es el número 3. El número 3, que es el número de la Trinidad. Por eso que está estructurada la obra en 3 partes. El infierno, el purgatorio y el paraíso. Y además, la estrofa que usa, que en castellano serían versos en decasílabo, bueno, les voy a leer, son estrofas de 3 versos. Nel mezzo del camin de nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, que la diritta vía era smarrita. Son todas estrofas de 3 versos, que además van a formar cantos, y cada una de estas 3 partes va a tener 33 cantos, donde hay uno que es el primero, que es el infierno tiene 34, porque hay un canto que es la presentación de todo, y luego el viaje mismo comprende desde el canto segundo. Entonces, hay todo un sentido numérico y todas las indicaciones de los nombres y de lo que sea está dado desde una simbología numérica religiosa. Pues el número 3, bueno, el número de la Trinidad, y el 9, que atribuye además, Dante atribuye a Beatriz, que ella representa un número 9, y el número 9 es el 3 por 3, ¿no? Entonces sería el origen de la perfección, vean ustedes, ¿no? Beatriz es casi la esencia de la unidad convertida en 3, perfecta. Y así tenemos que todas las indicaciones que se van dando en el texto no son casuales. Y por lo mismo, cuando se cita a Virgilio, en relación a cuánto predomina el maestro en cada una de las partes, hay citas directas de Virgilio en la Divina Comedia, y se lo cita 90 veces en el infierno. O sea, hay una relación de textos de Virgilio que aparecen 90 veces en estos 33 cantos. En cambio, en el purgatorio, cuando ya va perdiendo este poder Virgilio, se lo cita 34 veces. Y en el paraíso aparece solo indicaciones a Virgilio en 13 veces. O sea, ¿de qué manera? Él puede dominar una zona del conocimiento, pero como no se puede acercar al misterio de la perfección divina, ya no tiene influencia, o sea, no aparece la cita a pie de página de Virgilio ya cuando va avanzando el libro de la vida de Dante, ¿entiendes? Y entonces ahí hay un momento que es un momento como, bueno, según George Steiner dice que es el de mayor emoción, porque
él tiene toda una teoría sobre los maestros, que es cuando se despide, ¿no? Cuando se despide Virgilio de Dante y Dante de Virgilio, que aparece Beatriz, porque Beatriz tiene, sí, la posibilidad de guiar a una zona que es una zona que no se explica por el logos, o sea, no es la zona de la poesía conocida, de la tradición, de lo humano anterior, sino que esta es una zona donde la base será la Sagrada Escritura. Entonces, en la medida en que desaparece Virgilio, aparece la Sagrada Escritura y la guía de Beatriz. Porque Beatriz, entonces, Beatriz es la representación del amor asociado a la luz. Por eso que Beatriz lo acompaña no hasta el final, sino lo acompaña ya al paraíso. Pero además hay otro dato interesante, que aparece otro poeta, que Loreto lo debe conocer, que es Estacio, ¿no? Un poeta el que escribió la Tebaida en el siglo I después de Cristo, del que se supone, hay indicios para interpretarlo así, que se hizo cristiano, ¿no? Ya en el siglo I. Entonces a Estacio lo pone justamente como el que al terminar Virgilio asume el camino acompañando, pero es como el tránsito de lo no cristiano de Virgilio a lo latino cristiano de Estacio hasta que llega Beatriz. Y luego Beatriz, como no puede ascender porque ella es una mortal, o sea, no es santa, por ejemplo, entonces lo deja en la última zona del paraíso, donde la guía va a ser San Bernardo de Claraval. Y esa es la zona donde está Santo Tomás de Aquino y todos los santos teólogos contemporáneos casi de la época de Dante, del siglo XIII. Entonces, el arte de Virgilio, ¿qué es lo interesante? Que se entiende que este arte de Virgilio, el de esta epopeya, de la Eneida, no puede transmitir la perfección del mundo espiritual cristiano, o sea, donde ya se acerca a una concepción mística, ¿no? Y ahí entonces, este maestro Virgilio entrega, se supone, a sus dos discípulos, tanto Estacio, que fue discípulo de Virgilio en el Imperio Romano, pero 100 años después de Virgilio, y a Dante les entrega entonces el camino y él se retira. Y ahí hay como un diálogo de Virgilio con Dante de gran conmoción, porque no puede seguir. Y el gran reconocimiento, pero el reconocimiento del maestro, que entiende que esa zona ahora le corresponde al discípulo, tiene que abrir otra zona de la que él está excluido. O sea, yo lo encuentro realmente fascinante el tema, ¿no? Sí. Oye, Anita María, yo creo que podríamos, si te tinca, darle paso a las preguntas a los estudiantes, a tus discípulos Claro, y yo encantada. discípulas, porque me imagino que a propósito de esta conversación que tiene mucho que ver con nuestra realidad universitaria también, y con esta realidad universitaria además que en este contexto se ha visto modificada, creo que la formación de Dante, por una parte, así como también este poema maravilloso que es la Divina Comedia, nos permite también generar ciertas reflexiones que tengan que ver con nuestro contexto y de alguna manera actualizar este desafío que significa aprender. Me acuerdo que cuando conversábamos hace algunos días, justamente dialogábamos en torno a cómo la Divina Comedia es un impulso para el conocimiento, ¿no? Claro, claro. Y no sé si les tinca entonces que abramos el espacio para que puedan hacerle preguntas a Encantada. Anita en relación a este tema, a estos temas que estamos tocando en esta conversación.
Pueden preguntar por el chat, pueden activar también el micrófono, sus cámaras si así lo desean. ¿No hay preguntas? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Sí. Hola, hola, profesora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Felipe? Hola, Hola, yo estoy muy bien, qué muchas gusto gracias. verte. Sí, Gusto verla también, como siempre. sí, Profesora, una consulta, algo que de todo lo que mencionó, algo que me quedó dando vuelta. En un momento, tú mencionaste el asunto de que hubo un astrónomo, hubo un matemático árabe que calculó la circunferencia de la Tierra. sí. ¿Cómo se llamaba ese matemático? Ay, Ibn Arabi, espérate, es que yo con los nombres lo tengo anotado, pero no lo tengo aquí, pero es fue un matemático del Califato de Córdoba, ¿no? Que es como Absadadi, una cosa así. Pero, a ver, yo creo tener tu correo, te lo mando, y te mando con todos los datos, porque es muy interesante eso. Así que no te preocupes por el dato. Sí. Lo que pasa es que, ¿por qué te lo preguntaba también? A modo de acotación, lo que pasa es que, obviamente siempre hay gente que después corrobora y todo, pero mucho antes de que, tú mencionaste que este matemático es del siglo XII. ¿Sí? ¿Sí es cierto? Ya. Lo que pasa es que ya la circunferencia de la Tierra había sido calculado varios siglos antes, incluso antes de Cristo, Sí, por un griego que se llamaba Eratóstenes. sí. Entonces, que en el fondo el tipo hizo este asunto de que había una sombra en Alejandría, otra en Siena, y después Claro, todo era distinto, sí. el cálculo Sí, él matemático. lo midió desde Alejandría, sí. Entonces, en el fondo ahora parece que el error que tuvo fue bastante similar, como siempre dicen, como de Claro, 16 metros, 16 estadios, no sé, dependiendo de qué sí. cuenta la historia también. No, bueno, Ahora, lo que pasa, perdona, lo que pasa es que esos datos, tú sabes que quedaron a través de lo que fue el califato de Bagdad por toda la influencia de los libros y los textos griegos que fueron conocidos por estos árabes. Y luego en el califato de Córdoba se desarrolla. Lo que ocurre es que este árabe del califato de Córdoba se difunde en Europa, lo otro había quedado realmente olvidado. Entonces, lo que se destaca siempre de la gran sabiduría que se dio en el Califato de Córdoba, bueno, desde Averroes, ¿no? Avicena, que van a influir mucho en Dante, bueno, está Maimónides, o sea, hay grandes filósofos y científicos del Califato de Córdoba que van a ser difundidos por la Escuela de Traductores de Toledo al resto de Europa. Por eso que te digo que la posibilidad más cercana para Dante era de este árabe, ¿no? Aunque ya se sabe que desde los griegos estaba el dato. Tienes toda la razón. Sí. porque ahora también, la otra, bueno, ya de ahí paso el micrófono al resto porque hay otras 40 personas. Tú mencionaste lo otro, bueno, esa obra yo no la conocía, de monarquía. Sí, es una obra de Dante que escribió en latín. Porque además las obras escritas, ven aquí, las obras de tipo teórico las escribe en latín, que eso permite la difusión por Europa, pues el latín era la lengua de las universidades. En cambio, la poesía, donde él quiere sentar y establecer el nuevo lenguaje moderno para toda Italia, que sería como el nuevo latín que uniría a esta cultura italiana, lo hace en italiano, que aunque va a ser igualmente conocido en toda Europa por los manuscritos de la Divina Comedia, más de lo que él pensó que pudiera influir por los textos de ciencias políticas. O Porque ahora, lo que él escribió, textos sobre el lenguaje y la etimología también, con toda la base latina. pero ahora tú mencionabas que en de monarquía habla del tema de la separación de los poderes del De Estado, los poderes. o ¿Sí? sea, a lo Montesquieu después con el asunto de Claro, ejecutivo. claro, en las leyes, ¿no? Que va a. Lo que
ocurre que en ese momento estaba la pugna entre el Papa y el emperador, y entonces Dante, en medio de los cambios políticos, estaba defendiendo los derechos políticos del emperador, pero los derechos religiosos del Papa. Entonces él entiende que estos tienen que ser poderes separados, que el Papa no podía asumir los derechos políticos que eran propios de una condición civil. Bueno, no fue del gusto de gran parte de los italianos de la época. Bueno, un gusto, Felipe, que sigas tan interesado, como siempre. No sé si alguien quiere consultar. Acá tenemos una Tamara. pregunta. O sea, Sí, yo ya. no, acá mi hermana, pero... Tu hermana es entusiasta de la historia y de Dante, entiendo. Sí. Colándola aquí, yo tenía una pregunta. Ya, primero que nada, un gusto conocerla, profesora. Muy ilustrativa su clase. Quisiera preguntar, así como usted habló ahora de Dante como discípulo, me gustaría saber si Dante en su momento, en vida, tuvo la experiencia de ser maestro, porque obviamente después de él fallecer, muchos podríamos considerarnos discípulos de Dante por su obra, pero él en vida, ¿tuvo alguna especie de discípulo? Sí, o sea, Dante va a tener curiosamente sus grandes discípulos en Florencia, porque Dante es un personaje que aborda desde lo político los conflictos. Acuérdense que fue desterrado con pena de muerte, o sea, y él fue enterrado en Ravenna, no pudo volver a Florencia porque además no se iba a desdecir de todo lo que él había planteado sobre la política de los güelfos blancos, porque él era güelfo blanco, ¿no? Ante los güelfos negros, los gibelinos, porque caos, fue una especie de caos donde él intervino. Y el gran discípulo va a ser otro florentino que se va a ir de Florencia porque va a vivir en la zona más bien de la Provenza, que es Petrarca. Petrarca es el gran discípulo, ¿no? Pero desde la perspectiva de lo poético, no tanto de la Divina Comedia. La Divina Comedia, podríamos decir que es de tal dimensión que es muy difícil, o sea, John Milton, por ejemplo, en Inglaterra, pero ya en el siglo XVII, va a hacer El Paraíso Perdido, queriendo reelaborar. Hay otro dato de un escritor que estaba obsesionado con la Divina Comedia, que fue Nicolás Gogol, el gran escritor ruso del siglo XIX, que él quiso escribir la Divina Comedia para la cristiandad ortodoxa, porque él se convirtió de manera intensa y escribió una primera parte que sería como el infierno, que es la novela Las almas muertas, pero no pudo escribir poesía y él consideraba que estaba alterando el sentido de Dante, bueno, y empezó a tener algunos problemas emocionales, Gogol, y no pudo escribir ni el Purgatorio ni el Paraíso, mucho menos. Entonces fue tal su desesperación que pidió que quemaran Las almas muertas, que es la gran novela de Gogol, ¿entiendes? Por suerte no la quemaron porque había otra versión. Entonces él va a influir en escritores de manera profunda, pero en su época su discípulo privilegiado fue Petrarca, Francesco Petrarca, que sigue la línea de lo que se había desarrollado antes con Cavalcanti y con el mismo Dante, que se llamaba el Dolce Stil Nuovo, que es esta poesía del amor cortés, de la idealización del amor, la teoría sobre el amor aplicada desde los trovadores franceses a la lírica italiana. Entonces, Dante es Petrarca, directo discípulo de Dante. Y Boccaccio, que es, porque son los tres, esto es bien emocionante, porque va uno y cada uno se quiere y se admira, ¿no? Y Boccaccio, que tiene una admiración absoluta por Dante, pero ya así de considerarlo un dios, el literario, y va a ser amigo de Petrarca, y Petrarca protege a Boccaccio.
Y Boccaccio estaba desesperado porque no podía escribir poesía. Entonces, como no podía escribir poesía, y hay cartas, ¿no?, con Petrarca de esto, y a él se le daba, bueno, la narrativa, pues si no es como yo recuerdo cuando José Donoso quiso escribir poesía y publicó un libro que se llamaba Poesía de un novelista, claro, era mejor novelista que poeta. Entonces, el drama de Boccaccio es que su admiración es tan grande que no puede escribir como Dante. Y Petrarca lo estimula a que escriba narrativa. Y por esta relación a través de Dante con Petrarca es que Boccaccio aceptó que él tal vez podía ser un buen narrador. Y ahí escribió el Decamerón. Y cuando estaba Boccaccio, porque la historia de Boccaccio, bueno, era de crisis económica, se fue a Nápoles, y cuando volvió a Florencia, Petrarca le consiguió un trabajo, porque Petrarca tenía mucha influencia en Florencia, y la ciudad de Florencia le consiguió a Boccaccio el trabajo de recitar, porque es la Divina Comedia a los florentinos. O sea que el último trabajo de Boccaccio, que había sido como secretario y había estado colaborando con duques y virreyes, bueno, fue en Florencia difundir la Divina Comedia. Entonces imagínense el privilegio, porque ahí pudo unir Boccaccio esta pasión por Dante, la admiración profunda y la difusión que él le hacía a través de él mismo. O sea, nadie se imaginaría los que estaban en las plazas y escuchaban a Boccaccio, o sea, la relación que esto iba a tener en la literatura mundial. Así que más o menos eso yo creo que te podría dar luces para lo que me preguntas. Gracias, profesora. ¿Ah? Sí, gracias por esa pregunta. Ya, muy buena la pregunta. Sí, yo creo que tenemos espacio para una última pregunta. Así que sí. Yo quiero hacer una pregunta. ¡Ay, Darío! Hola. Los amigos. La receta de la guatita. Yo te la mandé por correo. No. En El amor cortés, toda la poesía trovadoresca, ¿no? En Francia estuvo asociada a una herejía e incluso a una cruzada. Y en Italia no pasó nada, no hubo problemas de considerar herejía ese tipo de poesía. Lo que pasa es que más que la poesía, porque la poesía se hacía, creo yo, esta es una interpretación, la poesía se les hacía distante. El problema del amor cortés en Francia es que generó la novela. Y entonces la novela sí es un peligro, ¿entiendes? Porque la novela va a permitir llegar sobre todo a las mujeres, y las mujeres, se sabe además que las mujeres empezaron a aprender a leer de la nobleza para leer novela de caballería, donde se planteaba el amor, el adulterio, el amor era parte aceptada, ¿no?, del adulterio, porque entre los matrimonios que los casaban a los 12, 13 años, bueno, no había gran amor y no se elegía. Entonces está toda la idealización, que esa es toda la gran creación cultural del siglo XIII. Pero esta relación donde el amor cortés va a generar esta libertad absoluta de los amantes, es la que va a ser criticada en distintos planos, porque el mismo Dante, mira, el Dante tiene establecido la profundidad de los pecados según los distintos círculos de los pecadores en el infierno. Y después que está la zona del limbo, que son los niños que lo quitó el Vaticano hace un par de años, ya no está el limbo, alteró la Divina Comedia. Pero también, esto otro dato interesante, cuando escribió la Divina Comedia Dante no estaba establecido, legalizado por el papado, el purgatorio. Esto era una línea muy nueva que se había desarrollado en el siglo XIII, porque antes de eso eran los que se condenaban o los que se salvaban, no había purgatorio. El purgatorio aparece como una inquietud
en el siglo XIII con Santo Tomás de Aquino y otro, y Dante se apropia de esa idea y establece el purgatorio, y es tan interesante porque de ahí como que lo fija. Recién 130 años después que escribe Dante, el Papa en un concilio aceptan la existencia del purgatorio. Entonces, bueno, hasta los niveles, porque los niveles de pecado siguen cuáles son los pecados mayores, los menores. Y en los círculos del infierno está el limbo, los niños que mueren al nacer y no alcanzan a ser bautizados. Luego, los que son contemplativos porque tal vez podrían haber sido cristianos, pero no llegaron a serlo, como Aristóteles. Entonces ahí está Aristóteles, Platón, el mismo Virgilio. Están en una zona que no es de tortura, pero no están alejados de la gloria, que sería ya el purgatorio final o el paraíso. Y el primer pecado que sufre castigo intenso es el pecado de la lujuria. Pero esto también es muy interesante, porque el pecado de la lujuria es el más suave de todos los pecados, por tanto el castigo es el más suave, a diferencia del pecado más grave de todos, que es el de los traidores, ¿no? En el fondo donde está Satanás, ahí están los traidores como Judas y los asesinos de Julio César. Pero cuando él se refiere, es hermoso ese trozo, cuando se refiere a unos personajes italianos de la época de Dante, que fueron unos cuñados, casaron a la muchacha, a Francesca de Rimini, ¿no? La casaron con un señor que era, bueno, nada de atractivo, pareciera, y no era lo que ella quería. Y se enamoró ella del cuñado y el cuñado de ella. Y por adulterio los mataron a los dos. Entonces, cuando le preguntan a Francesca de Rimini que cómo ocurrió esto, porque ellos están en la zona de los vientos, ¿no? Que no, el castigo es que están envueltos en vientos terribles, pero además se ven, se recuerdan y no tienen corporalidad. Entonces, cuando van a tocarse, no se pueden tocar, o sea, es como el castigo a la sensualidad. Pero cuando le preguntan, ella dice que estaban leyendo, y estaban leyendo una novela de caballería. Y entonces es la novela de caballería de Lancelot y la reina Ginebra, ¿no? Entonces dice que justamente fue gran galeote, dice, fue como un alcahueta, dice ella, fue la novela de caballería. Porque cuando se estaban besando en el libro, ellos se miraron y se besaron, y de ahí no siguieron leyendo. Eso le cuentan a Virgilio y a Dante. O sea, que esto te demuestra justamente lo que tú planteabas, que hay una crítica, pero yo no diría que a la poesía, porque la poesía es más compleja. Entonces la poesía, tanto la de Cavalcanti como la del mismo Dante, la de Petrarca, no tuvo nunca ninguna crítica en Italia, pero sí la novela, porque la novela era, bueno, de representación imaginaria mucho más concreta. Si se besan en el libro, está el riesgo que se besen en la realidad, y eso al final los llevó al adulterio y a la muerte. Perfecto. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Sí, gracias, Anita. Bueno, creo que con esta tremenda respuesta, que además fue una cátedra por la literatura del siglo XII, podríamos dar cierre a esta cátedra que nos dio Anita hoy día sobre la Divina Comedia como papel del aprendizaje. Sí, te pasaste. Estuvo súper interesante y te agradezco en nombre de quienes asistieron tus enseñanzas. De hecho, en el chat hay muchos corazones y alabanzas para ti. Así que me uno también a esos agradecimientos y a esas felicitaciones, y gracias por darnos ese pedacito de universidad en medio de este contexto difícil, sobre todo considerando, como estuvimos conversando durante esta hora, esta formación universitaria de Dante, ¿no? Cómo es tan importante considerar ese contexto intelectual en el que él se
se desarrolló y que ha generado este impacto a 700 años de su muerte. Hay muchos agradecimientos aquí, Anita, en el chat. Bueno, Siguen sumando, así me alegro que, mucho. sí, muchísimas gracias. Gracias, Anita. Me va a meter patuamente. Gracias. No, gracias a ustedes. Yo, hablar de estas cosas a mí siempre me gusta. Y además, esta relación que para mí es parte de mi historia de vida un poco. Esto de poder combinar el conocimiento y buscar la fascinación, ¿no? Por los mismos temas que están dando como esta búsqueda de salvación que encuentra Dante en la literatura. Porque cuando él empieza a escribir, está desterrado, no puede volver, está la familia, le quitaron el dinero, o sea, está en una situación mucho peor de la que tenemos nosotros, hoy día que estamos algo encerrados. Pero él, ¿cómo supera todo eso con la literatura? Pues ahí crea esta gran obra. Entonces, eso establece como el vínculo que nosotros tenemos, los amantes de la literatura, y con la docencia, porque esto es posible transmitirlo como una energía, es una energía vital de reflexión, comprensión, de, no sé, posibilidad de transformación, y eso está todo en este vínculo que tiene que ver con la lectura, la guía de un docente, la transmisión, la conversación, así que yo lo encuentro fascinante. Así que les agradezco mucho a ustedes. Porque además no podía hablar con nadie. Aquí yo estoy peor que muchos de ustedes. Sí, si no es por mi gato, pues no he hablado con nadie hoy día. Bueno, pero vamos a seguir Así las que no. conversaciones porque de hecho todos los meses tenemos estos diálogos, así que en las próximas semanas vamos a anunciar cuál es el que se viene y Ya. para eso estén atentas al Instagram de la escuela y de los diálogos. Bueno, Sí. ha sido una alegría verlos a todos, pues a mis exalumnos, más, mucho para más. nosotras también. Un abrazo grande para todos y gracias por Ya, participar. un abrazo Y gracias a todos, de nuevo, pues. Anita, Un gusto de esta por esta escuela, es un conversación. encanto. Sí. Ya. Gracias, profesora. Chao, Ya, chao. chao, chao, Que estén chao, muy chao. bien. Chao. Cuídense Chao. mucho. Muchas gracias, profesora. Chao. Chao.